mi error, mía. Estás escuchando XHNZ 97.3 FM. En esa radio, sintonizando la libertad de expresión. Una estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, México. En Su Tinta Radio, un espacio para la literatura, la poesía, la filosofía y la sociedad. Aquí se lee, se dialoga y se hace humanidad. Bienvenidas y bienvenidos al territorio liberado del pensamiento y la palabra. Fragmento del laberinto de la soledad del escritor Octavio Paz. La muerte es un espejo que refleja las vanas gesticulaciones de la vida. Toda esa abigarrada confusión de actos, omisiones, arrepentimientos y tentativas, obras y sobras que es cada vida, encuentran en la muerte, ya que no sentido o explicación, fin. Frente a ella nuestra vida se dibuja e inmoviliza. Antes de desmoronarse, hundirse en la nada, se esculpe y vuelve forma inmutable. Ya no cambiaremos sino para desaparecer. Nuestra muerte ilumina nuestra vida. Si nuestra muerte carece de sentido, tampoco lo tuvo nuestra vida. Por eso cuando alguien muere de muerte violenta, solemos decir, se lo buscó. Y es cierto. Cada quien tiene la muerte que se busca, la muerte que se hace. Muerte de cristiano o muerte de perro son maneras de morir que reflejan maneras de vivir. Si la muerte nos traiciona y morimos de mala manera, todos se lamentan. Hay que morir como se vive. La muerte es intransferible como la vida. Si no morimos como vivimos es porque realmente no fue nuestra la vida que vivimos. No nos pertenecía, como no nos pertenece la mala suerte que nos mata. Dime cómo mueres y te diré quién eres. Para los antiguos mexicanos, la oposición entre muerte y vida no era tan absoluta como para nosotros. La vida se prolongaba en la muerte y a la inversa. La muerte no era el fin natural de la vida, sino fase de un ciclo infinito. Vida, muerte y resurrección eran estadios de un proceso cósmico que se repetía insaciable. La vida no tenía función más alta que desembocar en la muerte, su contrario completo, y la muerte, a su vez, no era un fin en sí. El hombre alimentaba con su muerte la voracidad de la vida, siempre insatisfecha. El sacrificio poseía un doble objeto. Por una parte, el hombre accedía al proceso creador, pagando a los dioses simultáneamente la deuda contraída por la especie. Por la otra, alimentaba la vida cósmica y la social que se nutría de la primera. Posiblemente, el rasgo más característico de esta concepción es el sentido impersonal del sacrificio. Del mismo modo que su vida no les pertenecía, su muerte carecía de todo propósito personal. Los muertos, incluso los guerreros caídos en el combate y las mujeres en el parto, compañeros de Huitzilopochtli, el dios solar, desaparecían al cabo de algún tiempo, ya para volver al país indiferenciado de las sombras, ya para fundirse al aire, a la tierra, al fuego, a la substancia animadora del universo. Nuestros antepasados indígenas no creían que su muerte les pertenecía, como jamás pensaron que su vida fuese realmente su vida, en el sentido cristiano de la palabra. Todo se conjugaba para determinar, desde el nacimiento, la vida y la muerte de cada hombre, la clase social, el año, el lugar, el día, la hora. El azteca no era tampoco responsable de sus actos como de su muerte.
buenas tardes, bienvenidos a En Su Tinta Radio por Enesa Radio 97.3 FM. Les saludo con muchísimo gusto en este Día de Todos los Santos. Mi nombre es Daniel Samperio y el día de hoy estoy acompañado del maestro César Cedillo, integrante de Poetas en Construcción, poeta también, por supuesto. Maestro, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Con un gustazo de estar compartiendo contigo y en esa radio, y también un saludo a la licenciada Rocío Román y a Neza Radio y a todo su equipo de colaboración. Correcto, maestro. Un agradecimiento especial a todas las personas que hacen posible en esa radio y también un saludo especial a nuestro técnico en cabina el día de hoy, mi querido Fer. El día de hoy tenemos el gusto de platicar, abordar un tema tan importante para la cultura mexicana, para todo lo que tiene que ver con nuestro desarrollo de las tradiciones, nuestra cosmogonía, nuestra cosmovisión. Traemos pues prácticamente tan arraigadas esa dualidad entre la vida y la muerte, y precisamente arrancamos este programa con un fragmento del Laberinto de la Soledad de Octavio Paz, de este ya popular, famoso y muy recurrido capítulo que lleva precisamente por nombre Todos los Santos, Día de Muertos. Este audio en voz de una compañera y seguidora de muchos años En Su Tinta Radio, de Abigail Capistrano, nos muestra esta reflexión y este ensayo que llegó a ser Octavio Paz en esta maravillosa obra, imprescindible para entender la mexicanidad en muchos de sus aspectos. Y bueno, pues en este capítulo Octavio Paz describe el Día de Muertos como un ritual de contraste entre la vida y la muerte, la risa y el dolor, lo solemne, lo burlesco, esa dualidad tan propia del espíritu mexicano que se manifiesta en los altares, en las calaveras de azúcar o de alfeñique, ¿no? como la conozca ahí en casa, en las canciones y en las procesiones. En este capítulo, maestro, de Octavio Paz, pues la muerte, lejos de ser negada, es domesticada por el humor. El mexicano ríe de la muerte porque ha aprendido a hacerla suya. Paz, de hecho, advierte: nuestra familiaridad con la muerte es el reverso de nuestra indiferencia ante la vida. Advierte también que esta cercanía no siempre puede ser saludable. El mexicano acepta la muerte porque ha sido educado en una historia de sufrimiento y resignación. La muerte se convierte entonces en una forma de libertad frente a la opresión, pero también en un refugio, una aceptación pasiva del destino. Maestro, seguramente le ha tocado leer y escuchar mucho, ¿no?, de Octavio Paz y este famoso capítulo del Laberinto de la Soledad, ¿no? Sí, así es. Y pues no solamente el análisis sobre la muerte y la manera como los mexicanos la abordamos, ¿no? Yo creo que pues hay mucha literatura, Daniel, sobre la muerte, ¿no? Uh-huh. Muchos poetas, escritores, narradores, ensayistas. Fíjate que ahorita en este momento recuerdo que cuando al grupo de Poetas en Construcción han llegado jóvenes, uh-huh, a los talleres de escritura, su tema recurrente, su tema principal es la muerte, Daniel. Sí. Y dices, bueno, pero ¿cómo es posible que una persona tan joven piense en la muerte, no? Y no necesariamente la muerte como suicidio, sino uh-huh, la muerte como un destino final o una búsqueda incansable o una noción filosófica de esta, ¿no? Entonces, pues bueno, habría que hacer una investigación al respecto, ya más actual. Sí, bueno, Octavio Paz, pues sí es un genio y habría que analizar ahora qué está pasando con la muerte en los mexicanos, sobre todo en los jóvenes, ¿no? Y leer la poesía de los jóvenes que hablan sobre la muerte y bueno, pues qué cosas nuevas hay.
Sí, claro. Qué interesante lo que acaba de comentar respecto a los jóvenes del taller. Yo imaginaba que tal vez la primera propuesta, la primera temática sería pues el amor, ¿no? Pero bueno, que interesante escuchar que resulta que la principal, o bueno, la temática mayormente abordada es la muerte, y es que la muerte tal vez es, al ser una inevitable y también una incertidumbre de qué hay después, pues despierte tal vez en los jóvenes, ¿no? Probablemente esa curiosidad de abordarla de manera filosófica, poética. No sé, se me ocurre, ¿no? Digo. Yo lo que he observado es que haya una conciencia de que la muerte es parte de la vida, ¿no? Es una etapa de la misma vida. No sabemos de dónde venimos, no sabemos exactamente este nivel de cosmovisión y de existencia, no sé cómo podríamos llamarle. Y tampoco sabemos cuál es el otro paso. Pero bueno, hay una serie de elementos ahí que es abordado por los jóvenes, ¿no? Tanto el misticismo, la alquimia, el tarot, una serie de elementos que, bueno, antes no eran abordados porque pues eran un tanto tabú, ¿no? Claro. Y ahora sí son libremente. Y bueno, pues hay que abrevar también de este tipo de poesía. Exacto, maestro. Continuando precisamente con este capítulo, con esta reflexión, ensayo que hace Octavio Paz, comentaba precisamente que los altares, no sé, por decir un alimento, los tamales, las velas, el cempasúchil, simbolizan pues esa comunión con los difuntos, pero también una reconciliación con la propia soledad. Dice Paz, es una fiesta que une lo religioso con lo pagano, lo indígena con lo cristiano, lo trágico con lo cómico. Pues sin duda un crisol en donde... Un sincretismo, ¿no? De todo, no solamente religioso, sino exacto, una combinación también de cultura, de formas de pensar, de forma de vivir, de afrontar la ausencia, ¿no? La muerte. Uh-huh. En fin. Correcto. Sí, para un poco de historia, para los antiguos mexicas la muerte no era un fin, sino una transformación natural. El alma emprendía un viaje hacia el Mictlán, el inframundo, acompañado por ofrendas y guías simbólicos. Por otra parte, justo hablando de sincretismo, el cristianismo pues introdujo la noción de juicio, culpa y salvación. Parecen dos visiones pues completamente distintas, ¿no? Tal vez una más sangrienta que la otra, pero el resultado pues fue precisamente esta fusión mestiza. El culto a los muertos se volvió una fiesta de Todos Santos, como la que estamos conmemorando, festejando el día de hoy, donde las almas regresan temporalmente a convivir con los vivos. Paz entiende este sincretismo, maestro, como bien comenta, esta palabra es clave, sincretismo, como una reconciliación cultural. Los mexicanos lograron integrar lo indígena y lo europeo, lo mítico y lo moral en una sola celebración. Por eso el Día de Muertos no es nostalgia, sino identidad en acción. ¿Coincide con esto, maestro? Es que, mira, los mexicanos tenemos una creatividad y una forma de asimilar las culturas. Si observamos cómo han sido asimilados también en Latinoamérica, pero por ejemplo, en otros países dicen, bueno, nosotros no tenemos esa tradiciones que ustedes tienen como mexicanos, pero lo llevamos a cabo. ¿Por qué? Porque nos gusta. Pero que también además tenemos historias similares. Hablas acerca de que este es un sincretismo donde podemos combinar, pero no solamente el mexicano es capaz de combinar la tristeza, la ausencia, sino también la alegría, la esperanza. Claro. Sí. Entonces, transforma lo que pudiera ser un sufrimiento ante la ausencia de un ser querido como una especie de fiesta
fiesta que será fiesta fúnebre, ¿no? Sí, totalmente. Y hacemos cuentos, leyendas, narraciones, hacemos fiestas. Vamos al cementerio, Daniel, y le cantamos a nuestros muertos y nos ponemos a tomar con ellos, a comer con ellos. Les llevamos música que ellos querían, pero terminamos nosotros disfrutando esa música que ellos disfrutaban, ¿no? Y también tiene que ver con esto de que de alguna manera estos muertos nos han dejado a nosotros, los que ya nos quedamos, estos aprendizajes que tal vez tardíos, ¿sí? Decir, es que mi mamá le gustaba esto y a mí antes no me gustaba cuando ella vivía, ¿no? Es que mi mamá pensaba, o mi abuelo, o mi hijo pensaban de esta manera y ahora ya dejaron algo en ti. Es esta capacidad que tiene el mexicano de poder llevar a sus muertos en el alma. Qué poético lo dijo, maestro. Cómo se nota que es poeta, mi estimado maestro César Cedillo. Correcto, y aborda un punto clave de este programa. Cómo transformamos esta tradición, este sentir en cosas tangibles. Ya dijo una música, pero sin duda, y lo que atañe aquí en su tinta radio, es a la parte literaria, y es precisamente la literatura de Día de Muertos, aunque pudiéramos pensar que es un poco una bibliografía, pues tal vez poca bibliografía, pues se expresa en muchos cantidad de géneros literarios. Yo creo que el más representativo y el más conocido en esta época, pues, sería la calaverita literaria, ¿no? Por ejemplo, un acto de creatividad tremendo, me parece, pero también en novelas, en poemas, en ensayos, como ya lo vimos con el mismo Octavio Paz, cuentos, leyendas, obras de teatro. Sí, claro. Sí, por cierto, en este mes vamos a tener el encuentro del teatro con la muerte, ¿no? Vamos a entrar el encuentro del teatro con la muerte, ¿no? Aquí en Ciudad Nezahualcóyotl, que también, pues, es un crisol de actividades independientes, Daniel. Entonces, pues, hay que abrevar de ellos, dicho sea de paso. Sí, y bueno, pues, yo siempre he hablado de mi país con amor, porque las tradiciones que nos hermanan, nos hacen sentir orgullosamente mexicanos, ¿no? Hay gente que dice, es que yo quiero ser mexicano. ¿Por qué? Porque me encanta lo que ustedes hacen. Cómo afrontan la muerte, ¿no? Cómo se divierte, cómo es la alegría, las fiestas, la manera de trabajar. Entonces, bueno, volviendo a cómo nosotros afrontamos la ausencia de la muerte, o incluso nuestra propia muerte, pues enfrentamos con esta cosmogonía tan ancestral, pero también abrevada de todas esas culturas que también a su vez influyeron sobre las culturas europeas, la española o la castellana en este caso, y que a su vez también abrevó en nosotros, y que nosotros hemos regresado estas culturas corregidas y aumentadas a Europa y al mundo. ¿Sí? Y las catrinas son conocidas en todo el mundo, y ves a la gente en otros países vestidos de catrina, Daniel. ¿Sí? Y dices Catrina, y ¿sabes cuál es el significado de las catrinas, el origen de las catrinas? No, a ver, maestro, cuénteme. Bueno, te lo comento brevemente, lo poco que sé de esto, ¿no? Tiene que ver, Catrina y Garbancera, ¿no? Tiene que ver con este querer ridiculizar de posadas, ridiculizar a las mujeres que en la época del Porfiriato se vestían a la usanza de la cultura europea, ¿no? Sí, claro. Sí, con trajes, y la cultura y la forma de vivir y la riqueza, ¿no? Y esta gran diferencia que existe entre la riqueza y la pobreza, sobre todo en estas épocas de nuestro país. Y entonces, pues lo hizo a través de sus grabados, ¿no? Después, pues no era tan conocido, ¿no? Ahí habían quedado sus grabados. Pero tanto
el mural de Diego Rivera. Sí, claro. Sí, pinta a la Catrina. Paseo por la Alameda, no sé si es ese. Es ese, ¿verdad? Sí. Y bueno, pues de alguna u otra manera se ha hecho famoso. A mí me gusta más esa cultura, sí, que está más, pero creo que vamos a un corte, ¿verdad? Correcto, maestro. Vamos rápidamente a un corte y continuamos en su Tinta Radio por Enesa Radio 97.3 FM. No se vaya. Escuchas Enesa Radio 97.3 FM. Tu voz cuenta en la reforma electoral. Estamos escuchando las propuestas de toda la ciudadanía, especialistas, académicos, organizaciones, sectores y población en general. La convocatoria está abierta. Participa en las audiencias públicas. Sé parte de la transformación de nuestra democracia. Entra a www.reformaelectoral.gov.mx. Inscríbete en las audiencias o manda tus propuestas. Participar es transformar. Gobierno de México. Estamos transmitiendo en la frecuencia 97.3 FM desde el Centro Regional de Cultura de Nezahualcóyotl, ubicado en Cuarta Avenida, esquina Francisco Zarco, Colonia Virgencitas, en Nezahualcóyotl, Estado de México. No tienes tiempo de detenerte en el vestíbulo, porque Aura, desde una puerta entreabierta de cristales opacos, te estará esperando con el candelabro en la mano. Caminas, sonriendo, hacia ella. Te detienes al escuchar los maullidos dolorosos de varios gatos. Sí, te detienes a escuchar, ya cerca de la mano de Aura, para cerciorarte de que son varios gatos. Y la sigues a la sala. Son los gatos, dirá Aura. Hay tanto ratón en esta parte de la ciudad. Cruzan el salón. Muebles forrados de seda mate. Vitrinas donde han sido colocados muñecos de porcelana, relojes musicales, con decoraciones y bolas de cristal, tapetes de diseño persa, cuadros con escenas bucólicas, las cortinas de terciopelo verde corridas. Aura viste de verde. Entras, siempre detrás de ella, al comedor. Ella colocará el candelabro en el centro de la mesa. Tú sientes un frío húmedo. Todos los muros del salón están recubiertos de una madera oscura, labrada al estilo gótico, con ojivas y rosetones calados. Los gatos han dejado de maullar. Al tomar asiento, notas que han sido dispuestos 4 cubiertos y que hay 2 platones calientes bajo cacerolas de plata y una botella vieja y brillante por el limo verdoso que la cubre. Aura apartará la cacerola. Tú aspiras el olor pungente de los riñones en salsa de cebolla que ella te sirve mientras tú tomas la botella vieja y llenas los vasos de cristal cortado con ese líquido rojo y espeso. Tratas, por curiosidad, de leer la etiqueta del vino, pero el limo te lo impide. Del otro platón, Aura toma unos tomates enteros, asados. Comen en silencio. Beben ese vino particularmente espeso y tú desvías una y otra vez la mirada para que Aura no te sorprenda en esa impudicia hipnótica que no puedes controlar. Quieres, aún entonces, fijar las facciones de la muchacha en tu mente. Cada vez que desvíes la mirada, las habrás olvidado ya, y una urgencia impostergable te obligará a mirarla de nuevo. Ella se aparta del contacto de tus manos, mantiene la suya sobre el regazo. Al fin levanta la mirada y tú vuelves a dudar de tus sentidos. Atribuyes al vino el aturdimiento, el mareo que te producen esos ojos verdes, limpios, brillantes, y te pones de pie detrás de Aura, acariciando el respaldo de madera de la silla gótica, sin atreverte a tocar los hombros desnudos de la muchacha, la cabeza que se mantiene inmóvil. Haces un esfuerzo para contenerte. Distraes tu atención escuchando el batir imperceptible de otra puerta a tus espaldas, que debe conducir a la cocina. Descompones los 2 elementos plásticos del comedor.
el círculo de luz compacta que arroja el candelabro y que ilumina la mesa, y un extremo del muro labrado, el círculo mayor de sombra que rodea al primero. Tienes al fin el valor de acercarte a ella, tomar su mano, abrirla y colocar el llavero, la prenda, sobre esa palma lisa. La verás apretar el puño, buscar tu mirada, murmurar, gracias, levantarse y abandonar deprisa el comedor. Fragmento de Aura del autor Carlos Fuentes. Estamos de regreso en su Tinta Radio por Enesa Radio 97.3 FM. Hoy, día de Todos los Santos, maestro César Cedillo, quien me acompaña el día de hoy en cabina. Y lo que acabamos de escuchar es precisamente un fragmento de Aura del escritor Carlos Fuentes, publicada en 1962, la novela corta Aura, y digo corta porque tiene apenas 60 páginas, consolidó a Carlos Fuentes como una de las voces más poderosas de la literatura mexicana del siglo XX, y yo aquí quisiera agregar también de esta generación del boom latinoamericano, del realismo mágico. Tiene sus detractores, hay quienes no les gusta ser encasillados, hubo escritores que no les gustaba ser encasillados como parte del boom latinoamericano, pero bueno, en la colectividad todo mundo los conocemos por esa maravillosa generación. Novela breve, intensa y profundamente simbólica, Aura es una obra que habita los límites entre lo real, lo fantástico, entre el amor y la muerte, entre el tiempo y el deseo. Su lectura es una experiencia sensorial y psicológica que en apenas 60 páginas Fuentes logra construir un universo cerrado donde el lector, al igual que el protagonista, se ve atrapado por una atmósfera hipnótica y oscura. Aura no se lee, se vive, se escucha, se respira y se sueña. Maestro, ¿cuándo fue la primera vez que llegó Aura a sus manos? Pues ya llegó tardío, ¿eh? ¿Sí? Llegó tardío, pero también ahorita me hiciste recordar una noticia que en la época del sexenio de Fox, no sé de qué secretaría era, Ramón Abascal, se queja de que su hija adolescente le dieron a leer. Precisamente, fíjate, ese fue el párrafo que acaban de leer. Ajá. Porque es un párrafo erótico, ¿no? Está padrísimo. Y hay otros más eróticos. También. Pero fíjate, y también hago un paréntesis sobre paréntesis, de la manera como redacta Carlos Fuentes. Es admirable cómo redacta y cómo hace cambio, ¿no? En esta manera de redacción y de ubicar al narrador. Pero volviendo entonces, se volvió un boom Aura, y todo el mundo se puso a leer. Entonces, se puso a leer Carlos Fuentes, pues porque fue una noticia, ¿no? Lo prohibido es lo más leído. Entonces fue la época en que llegó a mis manos, debo de confesar que llegó. Pero pues sí, es genial. Yo recomendaría otra, hablando de muerte, de él, un cuento que también me gustó mucho, se llama La Bella Durmiente. Léanlo, vale la pena leerlo. De hecho, salió en una antología del cuento, no recuerdo cómo se llama esta antología, que fue promovida por el gobierno, donde vienen varios cuentos mexicanos, sí. Es 1, 2 y 3, hay varios. Y entonces aparece ahí un cuento de La Bella Durmiente, está genial, habla de una mujer que está en un estado como de entre coma y una de situación un tanto así como entre la vida y la muerte, ¿no? Okay. Y
y cómo el médico que la va a ver, pues se va descubriendo quién es ella y quién es él. Entonces, pues sí, también es parte del realismo mágico, sí, y recomendable. Pues no sé qué más decir. Está todo lo que acabas de comentar acerca de la crítica, del análisis de esta novela de Aura, pues es muy certera. Sí, yo diría pues recomendable, no solamente porque te la recomiendan en la escuela, porque llegó un tiempo en que era recomendada en la escuela, se vendía. Creo que incluso la Secretaría de Educación Pública posteriormente la sacó como libro gratuito. Libro gratuito dentro de los libros de Rincón o algo parecido. Sí, justamente menciona bien en lo que fue periodo Fox Calderón. Digo, sin ahondar mucho en el tema político, no vamos a entrar ahí en esta vez. Pero rápidamente, justamente Aura, El espejo enterrado también de Carlos Fuentes, varios de sus ensayos relacionados con la educación, por un progreso incluyente, etcétera, etcétera, se popularizaron en esos sexenios, se le dio mucho auge mucha atención, a Carlos Fuentes. Tal vez, no sé, desde a título personal, Carlos Fuentes fue, digamos, como el Octavio Paz del periodo panista, como lo fue Octavio Paz para los priistas, ¿no? Era el intelectual con mayor presencia, atención mediática. Y pues bueno, sí, justamente es por eso que muchos de esos textos, incluido Aura, llegó a secundarias, a preparatorias, a universidades. A mí Aura llegó por primera vez en la preparatoria precisamente porque era una novela corta, hasta cierto punto de fácil lectura, ¿no? Y tenía, aunque erótica en algunas partes, tenía un trasfondo muy interesante y muy relacionado con el tema de la muerte. Para las personas que a lo mejor no han tenido la oportunidad de leer Aura, la historia trata de Felipe Montero, un joven historiador que lee un anuncio en el periódico de una anciana que busca a alguien que ordene las memorias de su difunto esposo, ¿no? El general Llorente, me acuerdo perfectamente. Con muy buena paga, Sí. Para un historiador eso también es bueno. Yo creo que eso es lo que atrajo a Felipe Montero, ¿no? Fue Aura, ¿no? Exactamente. Montero acude a la dirección señalada, se adentra en una vieja casa en el centro histórico de la Ciudad de México. A mí me llama la atención la descripción que... te estaba viendo porque la narrativa, mira, se me enchina la piel. La narrativa, hay que reconocer, mira, hay quienes critican a Carlos Fuentes, ¿no? Totalmente. Pero tiene cosas que sí hay que criticar, pero hay otras cosas que son aciertos, ¿no? La narrativa que haces desde el momento en el que llega a la puerta, sí, pasa, e incluso cómo va narrando que no hay un contacto directo, ¿no? Sí, y sin embargo llega, sí, porque es conducida a través de esta voz y tú la vas cuando la lees la vas escuchando, sí. Entonces bueno, dicho de paso, por eso es recomendable la lectura, ¿no? Sí. Lea porque te creas atmósferas, estímulos sensitivos que no solamente son los visuales, si es el libro, si es auditivo, el audiolibro, sino también sensaciones en todos los sentidos, ¿no? Incluso hasta internos, ¿no? Es muy linda la ley, muy agradable leer. Es correcto, maestro, y precisamente Aura tiene esta capacidad de esta característica sensorial que te puede, con la descripción de la casa, un tanto gótica, un tanto sobrenatural, misteriosa, antigua, pues te pone en el papel. Y te vas imaginando los pasadizos, digamos, o los cuartos, o los pasillos, te vas imaginando todo esto, ¿no? Sí, incluso cuando preparan la comida, No, es tremenda. Precisamente, bueno, se adentra en esta casa sumida en la penumbra, donde el pasado parece conservarse intacto. Allí lo reciben Consuelo, la viuda del general, y su sobrina Aura.
una joven de belleza inquietante. Felipe es seducido por la misteriosa Aura, pero pronto nota coincidencias perturbadoras. Y ahí lo dejamos, porque tenemos ya en llamada al maestro Francisco Vázquez Salazar para que nos platique precisamente sobre un libro que viene muy ad hoc para esta temporada, maestro, de tanto de Noche de Brujas como de Todos los Santos, etcétera. Maestro, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, estimado compañero Daniel, y todos quienes hacen posible este gran espacio? Bueno, también saludar a César Cedillo, evidentemente, que hoy estuvo a cargo de los menesteres de lo que Poetas en Construcción tienen que hacer allí en la estación. Y felicitarte por el programa de hoy, estos testimonios, voces, esta presentación de distintos formatos, expresiones que dejan ver cuán fructífera, lo digo así, es el tema de la muerte, ¿no? Uh-huh. Recuerdo este poema de Cesare Pavese, este autor italiano, claro, que dice: vendrá la muerte y tendrá tus ojos. Así empieza el poema. Uh-huh. Y luego, ya para finalizar, en la última estrofa, si no mal recuerdo, hay otra frase poderosísima, verso poderosísimo, que dice algo así como: la muerte tiene una mirada para cada uno de nosotros. Híjole, en fin, solo quise hilarlo, ¿no?, a la riqueza del programa que estamos escuchando. Y bueno, saludar a nuestra audiencia con mucho gusto. Y dices bien cuando en la introducción, sin querer queriendo, mencionabas esta parte de si Halloween o Día de Muertos. En el caso de los mexicanos, qué difícil, ¿no?, hacer esta diferenciación, la forma como lo vivimos. Estamos tan cerca de los norteamericanos, de los estadounidenses, que en efecto viven lo que es el Halloween, y un poco de lo que vamos a hablar aparentemente, porque afortunadamente el autor que ahorita vamos a ver, que es Ray Bradbury, en su libro El Árbol de las Brujas, pues es un recorrido muy interesante por varias culturas que de alguna manera celebran, ahora sí voy a decir celebran, no conmemoran, celebran a sus muertos, y a las fechas que los llaman. Y entonces, claro, Bradbury pues empieza con el título de este libro, El Árbol de las Brujas, como refiriendo una ceremonia de Halloween, pero rápido vamos entrando a distintas culturas en un recorrido bien interesante, bien dinámico, y porque es por eso que decidimos hacer esta colaboración a partir de este libro. Reitero, en el caso de los mexicanos es complicado de pronto nombrarlo de un modo o de otro, pero bueno, los invitamos a que lean a Ray Bradbury en El Árbol de las Brujas, que es, te lo echas en una noche realmente. Es un viaje de una pandilla, unos 8 chicos de una ciudad del medio oeste, que puede ser cualquier ciudad estadounidense, que se embarcan, digamos que en un cometa mágico, se elevan y van de cultura en cultura, conociendo cómo se van haciendo estas celebraciones, los ritos, los signos, en una riqueza. Si conocen a Ray Bradbury, este autor de Fahrenheit 451, Crónicas Marcianas, un autor que va entre lo fantástico y la ciencia ficción, que también habla de realismo épico, pues imagínate qué forma tan fantasiosa, rica, futurista, de recoger también el pasado, lo que nos hunde los pies en nuestras propias tierras, etcétera. Este recorrido, por lo mismo, se hace fascinante, corto y breve, pero fascinante, porque mira, lo mismo llega a las ceremonias fúnebres de los egipcios, pasa por esta
parte de los gárgolas parisinos, pasa evidentemente por los cementerios mexicanos, por el Halloween, y me están faltando los celtas, evidentemente, una de las más ricas. También habría que conocer la intensidad de la cultura celta con relación a los muertos, Los ¿no? mayas. Mándeme. Los mayas, los incas. Bueno, imagínate, de hecho, cuando habla de el caso mexicano, sí, claro, tiene que hacer un apunte, no le alcanza ya en el libro, pero dice, bueno, es México y el sur del continente. En efecto, los mayas, los incas, los mayas, ustedes lo saben, desentierran, déjenme lo digo así, desempolvan, desentierran los huesos, los embellecen y los ponen así, algo que, híjole, quiero ver al valiente de ahí de la mesa de ustedes, que se anima a agarrar un osario y... Pero, amigo, lo digo con mucho respeto. Es decir, es tan común que hagan esa ceremonia y es tan rica. Y miren, la introducción al libro como que deja ver todo. Para empezar, el árbol de las brujas le llaman las fiestas de las brujas. Y dice, la fiesta de las brujas, disimulo, gatos que caminan de puntillas, sigilo y cautela. ¿Pero por qué? ¿Y para qué? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde en verdad empezó todo? ¿No lo sabéis? ¿No? Pregunta Carapacho, clavícula, mortajosario, emergiendo de una pila de hojas bajo el árbol de las brujas. Qué rica imagen, ¿no? Emergiendo de una pila de hojas bajo el árbol de las brujas. Acuérdense, estamos en el otoño. Y luego dice, ¿en verdad no lo sabéis? Bueno, le responde Tom, el esqueleto, no. Fue en Egipto, 4,000 años atrás, en el aniversario de la gran muerte del sol, o 1,000,000 de años antes, junto a las hogueras nocturnas de los hombres de las cavernas, o en la Bretaña druida, al son del swung de la guadaña de Shanghai, o entre las brujas en toda Europa, multitudes de arpías, hechiceras, magos, demonios, diablos, o sobre los techos de París, cuando criaturas extrañas se convertían en piedra y alumbraban las gárgolas de Notre Dame, o en México, en los cementerios desbordantes de velas encendidas y de muñequitos de caramelo en el Día de los Muertos. ¿O dónde? 1,000 sonrisas calabaceras se asoman desde el árbol de las brujas y más de 2,000 ojos torvos y mordaces guiñan y parpadean con miradas frescas, recién cortadas, mientras Mortajosario guía a los 8 muchachos, no 9. Pero, ¿dónde está Pipkin? Que llaman a todas las puertas diciendo, prendo premio, en una travesía de remolinada hojarasca, de cometa voladora, de escaramuros, cabalgando en un palo de escoba para descubrir el secreto de la noche de las brujas, la víspera de todos los santos. Y lo consiguen. Bueno, pregunta Mortajosario al final del viaje, ¿qué fue? ¿Una prenda o un premio? Premio y prenda, concuerdan todos. ¿Y tú también? Dice Ray Bradbury, estarás de acuerdo. ¿A poco no? La introducción antoja el libro. Claro. Totalmente, maestro. Y déjenme les digo, este libro yo lo leí cuando daba en el nivel bachillerato, en colegio de bachilleres, en estas fechas de otoño, claro, lo veíamos como un mes antes, previo a, y nos iba muy, muy bien. Ese mito de que los jóvenes no leen, y menos los jóvenes de zonas pobres, vulnerables, todo eso, es una tontería. No, pues es que hay que ver de quiénes están hablando como promotores de la lectura y de qué jóvenes se los están diciendo, que yo les apuesto a todos los jóvenes. Todos los jóvenes tienen esta posibilidad de acercarse a estos mundos maravillosos de la lectura, así que vamos a invitarlos a que lo hagan. Lleguen al capítulo mexicano, que es casi al final del libro, donde, fíjense lo que les voy a decir. Seguro vieron, evidentemente, esa película taquillera, fue 2017, creo 2017, de Coco, claro, que la hizo Disney. Bueno, pues estoy seguro que en sus créditos ha de venir este libro del árbol de las brujas de Ray Bradbury, porque en el texto donde alude a la cultura mexicana y que le sorprende cuando van bajando ahí en el cometa mágico, estas enormes cantidades de veladoras encendidas en los cementerios,
esta forma de narrarlo, ese airecillo, ese marco especial con que uno se puede contextualizar de que estás en una ceremonia de Día de Muertos, una festividad de Día de Muertos, ya está ahí, en ese libro. Y ese libro fue escrito en el 53, en el 72 fue lanzado. Porque Bradbury nació en el 20, murió en 2012, murió ya viejo, 92 años, y este libro es del 72. Ya vienen, de hecho, se van a dar cuenta que habla de la isla de Michoacana, ahí en Janitzio, de esta zona tan rica que celebra a los muertos, de donde, por cierto, la película Coco abrevó mucho para los guionistas, tomó muchas imágenes. Bueno, ellos lo dicen, y lo dicen muy rico. Hay una parte donde dice cómo era la neblina mientras navegaban el lago antes de llegar a la hierba fría para desembarcar. Imagínense. ¿Se los antojé o no? Claro. Totalmente, maestro, es una maravilla, y qué bueno que lo promueva también. Es muy importante lo que dice, la promoción de la lectura en los jóvenes. Por supuesto. Y más con esta clase de textos, muy ad hoc. Muy ad hoc, muy a la mano, muy fáciles de leer. Yo en casa tengo la editorial Minotauro, la verdad es que no es tan cara, muy bonita la edición, así que a comprarlo. Todavía tienen entre hoy y mañana para leer este maravilloso libro, El Árbol de las Brujas, de Ray Bradbury, que se los juro lo leen en una sentada. Perfecto, maestro. Pues ahí tienen la recomendación, como siempre, tan puntual y tan importante de nuestro maestro Francisco Vázquez Salazar. Maestro, le agradezco muchísimo la llamada y esperamos tenerlo pronto aquí en cabina. Pronto nos veremos, les agradezco mucho, un fuerte abrazo, qué bien lo están haciendo, jóvenes. Muchísimas gracias, maestro. Un abrazo, hasta pronto. Un abrazo. Bye, bye. Bueno, nos vamos rápidamente a nuestro último corte de programa. No se vayan, están en su Tinta Radio por Enesa Radio 97.3 FM. Enesa Radio, 29 años con, para y de la comunidad. Con la Estrategia Nacional de Seguridad, los homicidios dolosos bajaron en 32% y los delitos de alto impacto en 21%. El robo de vehículos con violencia disminuyó 30% y a transportistas 29%. Construir la paz es un trabajo de todos los días. Vamos por el camino correcto. La transformación avanza. Gobierno de México. Estamos transmitiendo en la frecuencia 97.3 FM desde el Centro Regional de Cultura de Nezahualcóyotl, ubicado en Cuarta Avenida, esquina Francisco Zarco, Colonias, en Nezahualcóyotl, Estado de México. Vamos a un corte de estación. En su Tinta Radio ya regresa con más pensamiento y palabra. 3, 2, 1. Fragmento de Pedro Páramo del escritor Juan Rulfo. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo, y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Le apreté sus manos en señal de que lo haría, pues ella estaba por morirse y yo en un plan de prometerlo todo. No dejes de ir a visitarlo, me recomendó. Se llama de este modo y de este otro. Estoy segura de que le dará gusto conocerte. Entonces no pude hacer otra cosa sino decirle que así lo haría. Y de tanto decírselo se lo seguí diciendo aún después de que a mis manos les costó trabajo zafarse de sus manos muertas. Todavía antes me había dicho, no vayas a pedirle nada, exígele lo nuestro, lo que estuvo obligado a darme y nunca me dio. El olvido que nos tuvo mi hijo, cóbraselo caro. Así lo haré, madre. Pero no pensé cumplir mi promesa, hasta que ahora pronto comencé a llenarme de sueños, a darle vuelo a las ilusiones, y de este modo se me fue formando un mundo alrededor de la esperanza, que era aquel señor llamado Pedro Páramo, el marido de mi madre. Por eso vine a Comala. Era ese tiempo de la canícula, cuando el aire de agosto sopla caliente, envenenado por el olor podrido de las aponarias. El camino subía y bajaba. Sube o baja según se va o se viene. Para el que va, sube. Para el que viene, baja.
¿Cómo dice usted que se llama el pueblo que se ve allá abajo? Comala, señor. ¿Está seguro de que ya es Comala? Seguro, señor. ¿Y por qué se ve esto tan triste? Son los tiempos, señor. Yo imaginaba ver aquello a través de los recuerdos de mi madre, de su nostalgia, entre retazos de suspiros. Siempre vivió ella suspirando por Comala, por el retorno, pero jamás volvió. Ahora yo vengo en su lugar. Traigo los ojos con que ella miró estas cosas, porque me dio sus ojos para ver. Hay allí pasando el puerto de los Colimotes la vista muy hermosa de una llanura verde, algo amarilla por el maíz maduro. Desde ese lugar se ve Comala, blanqueando la tierra, iluminándola durante la noche. Y su voz era secreta, casi apagada, como si hablara consigo misma, mi madre. ¿Y a qué va usted a Comala, si se puede saber? Oí que me preguntaban. Voy a ver a mi padre, contesté. Ah, dijo él, y volvimos al silencio. Caminábamos cuesta abajo oyendo el trote rebotado de los burros, los ojos reventados por el sopor del sueño en la canícula de agosto. Bonita fiesta le va a armar. Volví a oír la voz del que iba allí a mi lado. Se pondrá contento de ver a alguien después de tantos años que nadie viene por aquí. Luego añadió, sea usted quien sea, se alegrará de verlo. En la reverberación del sol, la llanura parecía una laguna transparente, deshecha en vapores por donde se traslucía un horizonte gris. Y más allá, una línea de montañas. ¿Y qué trazas tiene su padre, si se puede saber? No lo conozco, le dije. Solo sé que se llama Pedro Páramo. Fragmento de Pedro Páramo del escritor Juan Rulfo. Ya estamos de regreso en este último bloque de En Su Tinta Radio por Enesa Radio 97.3 FM. Antes de continuar, el anterior audio, el anterior fragmento de Aura fue realizado por la compañera Daniela Reyes, a quien le mandamos un gran abrazo. Y este fragmento de Pedro Páramo de Juan Rulfo por el compañero Oscar Ramírez, a quien también Oscar Morales, a quien le mandamos un gran saludo. Y así es, Pedro Páramo, publicada en 1955, la novela Pedro Páramo de Juan Rulfo marcó un antes y un después en la literatura mexicana y latinoamericana. Hay que decirlo, maestro, también parte de este realismo mágico, de este boom, ¿no? Un destacado escritor de aquella generación. Con apenas un centenar de páginas, Rulfo creó un universo donde la frontera entre los vivos y los muertos se disuelve y donde la voz de los difuntos se convierte en la memoria de un país. Su brevedad es engañosa, cada frase está cargada de silencio, de polvo y de sombra. Pedro Páramo no solo es una novela sobre la muerte, es una novela sobre la ausencia, sobre lo que queda cuando la vida y la esperanza se han ido. ¿Qué le parece Pedro Páramo, maestro? Genial, una obra genial. Fíjate que en la primera parte de que leyeron, que bueno, hay algunos cambios ya en la narrativa, cuando le pregunta a Miguel, que resulta que después se entera, bueno, no se entera, sino el mismo narrador nos dice que es su hermano, ¿no? También es Páramo. Le pregunta, ¿y este camino va o viene, no? Y ahí está donde aparece de manera simbólica el devenir, ¿no? El ciclo. Y eso es la muerte, en Pedro Páramo te encuentras que los muertos hablan con otros muertos, ¿no? Y hasta, sí. ¿No sé si te ha pasado? No, espérame, te platico, no con muertos, ¿no? Okay. Te subió el muerto, ya es cuando sueña, no es otra cosa. Pero te ha pasado que de repente estás en la oscuridad o estás durmiendo en una cama donde dormimos todos ahí, por X circunstancia, amigos, etcétera, familia, y de repente habla uno y habla el otro, ¿no? Y o en los cuentos, bueno, tú eres muy joven, pero en los cuentos que nos contaban nuestros
a tíos, nuestros padres, nuestros maestros, cuando se iba la luz, porque antes pues nosotros se nos iba frecuentemente la luz, ¿no? Y le quedaba la casa oscura. Entonces empezabas a hablar y escuchabas allá al otro, ¿no? Y ahí viene el otro, y te escucha por allá que ladran los perros, bueno, esto es un cuento de Juan Rulfo, pero se escucha por allá algo, ¿no? Y por allá se ve una luz. Entonces, la narrativa de Juan Rulfo te hace imaginar todo eso, pero ¿sabes qué, Daniel? Son los muertos. Y después resulta que quien estaba hablando era el muerto, ¿no? Y después resulta que dice, ve a verlo, pero quién sabe si viva, ¿no? Y resulta que pues sí es muerto. Ya después incluso dice, bueno, ¿qué pasa, no? Estoy en un lugar de muertos. Y la gran sorpresa es que él también lo es. Hay un cuento que no recuerdo quién, bien en probadita literaria, de un fantasma que descubre, que pregunta porque si hay fantasmas y resulta que eres el fantasma, ¿no? Ese es un cuento muy breve. Rulfo tiene esa particularidad de, sin decirte que está muerto el personaje, pues tú te das cuenta, ¿no? Eso está genial. Y hablaba de cómo la vida se desmorona, pues bueno, ¿qué pasa al final con Pedro Páramo, no? Y ahí dejamos para que el lector, que nos están allá escuchando y quien después vea este programa, pues vaya a Pedro Páramo. Yo le he dado como 5 o 6 leídas y siempre me parece genial, ¿no? Hay que leerlo varias veces porque es una narrativa también encantadora. Sin duda, una obra maestra de la literatura mexicana y también de la literatura mundial, maestro. Estamos a minutos de cerrar. ¿Tenemos comentarios en Facebook, maestro? Sí, el maestro Porfirio García Trejo. Maestro Porfirio, le mandamos un gran saludo. Esperamos tenerlo pronto aquí en cabina. ¿Qué nos comenta el maestro Porfirio? Pues bueno, varios comentarios, pero voy a leer solamente que menciona que hay varios temas en la poesía sobre la muerte. Y bueno, cita algunos de ellos. Muerte sin fin de José Gorostiza. Claro, está precioso. De hecho, él hizo una canción de este poema, maestro, saludos. Sombra de mi muerte de Elías Nandino, también genial. Y esta poesía Nostalgia de mi muerte de Javier Villaurrutia. Sí, yo agregaría la muerte del mayor Sabines, agregaría el de Ramón López Velarde, el de El sueño de los guantes negros. Bueno, y Velarde también es muy mortuorio, ¿no? También habla de su prima Águeda, de las muertas que tuvo él en sus relaciones. Pero bueno, se acabó el programa, ¿no? Así es, maestro. Pues yo te dejo para que comentes. Y bueno, pues nos dices qué hacemos. No, hombre, maestro. La pasamos muy bien. Lo primero es agradecerle por estar aquí en cabina. La verdad es que muy, muy amena su charla y unos datos muy, muy interesantes los que siempre nos aporta este programa. Maestro César Cedillo, desde En Su Tinta Radio, por Enesa Radio 97.3 FM. Mi nombre es Daniel Samperio. Agradezco también a Fernando, que estuvo en los controles, mi estimado Fer. Y pues nada, deseamos de todo corazón conmemore este Día de Todos los Santos, mañana Día de Muertos, en compañía de sus seres queridos, que sea un momento para recordar, para reflexionar, pero sobre todo para convivir y conservar, preservar nuestras tradiciones. Les mandamos un gran saludo. Esto fue En Su Tinta Radio por Enesa Radio 97.3 FM. Nos vemos el próximo sábado. Hasta pronto. Un capítulo se cierra y se abre otro que juntos disfrutaremos en nuestra siguiente emisión. Gracias por acompañarnos y ser parte de En Su Tinta Radio. Y cultivar el mundo que es posible. Hasta la próxima. Estás escuchando XHNZ 97.3 FM. En esa radio, sintonizando la libertad de expresión.